Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa hora. Es una hora muy especial porque Dios ha estado aquí con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos y para seguir adelante en la obra del Señor. Qué lindo es nuestro Dios, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real y es un Dios que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Siempre es un privilegio y es un honor poder traer un pensamiento de la palabra del Señor, ya que el Señor nos ha comisionado, el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, de hablarle al mundo, al perdido, que hay un Cristo, que hay un Señor que dio su vida por ellos. Y también la palabra enseña que es necesario nosotros edificar a la iglesia de Cristo. Para esto se necesita conocer los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios, conocer la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, para poder así dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Siempre un saludo a todos mis amigos y a mis hermanos en la fe y a familiares que estén cerca o estén lejos. Que el Dios del cielo siga cumpliendo el propósito en sus vidas como lo está haciendo en mi vida. Estamos aquí no porque queramos ser vistos de alguna forma, sino que estamos aquí porque este es el mandamiento que el Señor nos dio: ir y predicar el Evangelio por el Facebook, por el YouTube, por la televisión, por cualquier medio que Dios nos dé, en el parque, en el trabajo, donde quiera que estemos. Es necesario nosotros predicar el Evangelio. Somos los ministerios apostólico profético Fe en Acción, donde pastorea nuestro pastor Salvador y Ada Cañas Luna. Tenemos servicio los días viernes, los días sábados y los domingos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, usted bienvenido en el nombre del Señor. Yo quiero hablar hoy de un tema muy importante y muy delicado, y es que hablar de la eternidad que nos espera a todos los seres humanos, de que después de esta vida, que es pasajera, según el Salmo 90, verso 10, dice que las personas más fuertes vivirán de 70 a 80 años, dice el Salmo 90, verso 10, si usted quiere buscarlo en su casa. Eso es lo establecido por Dios. Nosotros encontramos a un hombre llamado Matusalén con 969 años de vida, y así podemos ver esa generación, la cual vivía 800, 700, 900 años. Después vemos que Dios cambió a 120 años, pero después nosotros vemos cómo ha ido decayendo la vida del ser humano, y esto es por la sencilla razón del pecado. El pecado nos destruye emocional, sentimental, y nos destruye físicamente, porque es la raíz de lo que es estar separados de Dios, el pecado. Entonces yo quiero compartir hoy unos versos de la Escritura que, a pesar que nosotros tenemos cuerpos mortales, es decir, que morimos, nuestra esencia, nuestro espíritu nunca muere. Somos seres que Dios nos hizo eternos, y es menester que nosotros, estando aquí en la tierra, decidamos dónde queremos pasar la eternidad. El Señor dijo en una figura donde Él había sacado a Israel de Egipto, ya lo tenía dentro de la tierra prometida, ya lo tenía para que Él pudiera decidir. Le dice el Señor: he aquí yo pongo la bendición y la maldición, escoge tú pues qué vas a hacer. Escoge la bendición, es escoger al Señor, es escoger la vida eterna. Escoger la maldición es escoger de antemano la participación de estar con el diablo y sus ángeles, de seguir el pecado y de aborrecer todo lo de Dios.
Pero yo te aconsejo, dice el Señor, que sigas la bendición, que ames la bendición. Porque en el corazón de Dios no está que los hombres seamos condenados. En el corazón de Dios está que los hombres seamos salvos. Quiero leerle un verso que está en Hebreos capítulo 9. En Hebreos, en el capítulo 9, hay un verso muy interesante que abarca con todos los hombres que vienen a esta tierra y que se van de esta tierra. Dice así el verso en Hebreos capítulo 9, en el verso 27, dice de la siguiente manera, así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Interesante. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Yo quiero recalcar algo muy importante, y es de que cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para que muriera, lo hizo para que viviera eternamente. Pero el hombre pecó y por el pecado entró la muerte. Dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Note, el primer hombre llamado Adán era hijo de Dios. Automáticamente vivía en la presencia de Dios, disfrutaba de los deleites de Dios. Dios le llama hijo. Por cuanto ese hijo llamado Adán y llamado Eva participaron de carne y de sangre. Participar de carne y de sangre es participar de pecado. Y participar de pecado es participar de desobedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ya que la paga del pecado era muerte. O sea, que para pagar el pecado tenía que haber una muerte. Entonces Jesús vino a pagar el pecado con su muerte completamente satisfactoria ante el trono de la gracia. Entonces, de la forma en que todos los hombres están establecidos que moramos una sola vez y después el juicio, aunque el decreto de muerte lo traemos en esta carne y en este cuerpo, la Biblia dice que el interior se rejuvenece dentro de nosotros porque hemos conocido al Señor, porque tratamos de agradarle, porque tratamos de obedecerle. Entonces es interesante que la Biblia marca bien claro que todos los hombres que pasemos en esta tierra, aclarando algo, si el Señor no viniese o se tardase más de 100 años, no vamos a estar muchos de nosotros en esta tierra. Pero Pablo dice, grande es este misterio, que no todos moriremos, pero sí todos seremos arrebatados. Va a haber una generación que no va a ver la muerte. Esa generación es la generación que va a ser transformada en un cuerpo glorificado como el de los ángeles, o parecido o igual como el de nuestro Señor Jesucristo cuando traspasaba las paredes, se aparecía en medio de los hermanos. Un cuerpo glorificado, de carne y hueso, pero glorificado. Entonces es importante entender que aunque nosotros los hombres muramos, continúa una vida en la eternidad. Porque la Biblia establece y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por eso es muy importante que la Escritura dice que nuestras obras nos van a seguir a nosotros, sean obras buenas o sea obras malas, nos van a seguir a la eternidad. Y conforme a esas obras que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, dice esta Escritura, nosotros seremos juzgados. El hombre quiere averiguar cómo Dios, por qué Dios es así, pero nosotros no podemos entender a Dios. Hay cosas como seres humanos que estamos limitados.
pero que la escritura, la palabra del Señor nos da algunas frases que nosotros debemos de tomarla, porque ninguna palabra de esta profecía es de interpretación probada. En Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el verso 11, hay una frase donde Dios dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Mire lo que dice la escritura en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice así: Él ha hecho todo apropiado en su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, hablando de los hombres. La eternidad de Dios está puesta allá dentro de nosotros. Ha puesto eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, dice la versión esta, y el ser humano es incapaz de entender a plenitud la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, la eternidad de Dios la traemos en nuestro espíritu, la eternidad de Dios la traemos en nuestra alma, si podríamos decirlo así. Pero nosotros los hombres no vamos a poder entender ni esas cosas que ya vienen desde el principio y seguirán hasta el final. Por eso es bien importante que nosotros sepamos, dice la Escritura, todas las almas son de Dios y todos los espíritus son de Dios. Como creador, Dios crea todas las cosas. Todo lo que respire, todo lo que tiene aliento de vida, viene del Creador. El Creador es el que nos ha dado una alma. El Creador es el que nos ha dado un espíritu. El Creador es el que nos ha dado un cuerpo. Entonces nosotros en ese cuerpo, por permisión divina, estamos aquí en la tierra, pero Dios, que es bueno y misericordioso, sabiendo las leyes establecidas, sabiendo los decretos que hay, nunca ha dejado que un ser humano pase por esta tierra sin revelársele a él, sin advertirle a él, sin decirle a él. Cuando aquel Lázaro, aquel rico estaba en el abismo, vio a Lázaro y le dice: oye, manda a Lázaro a que moje mi lengua en mí. Abraham le dice: mira, no podemos. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Entonces Dios siempre deja personas que nos hablen a nosotros. Dios se hace responsable que durante estemos aquí en la tierra, Él nos advierte el futuro eterno que le espera a cada persona. Y Dios, a través de su palabra, nos ha dejado establecido que hay una eternidad que está esperando a todos los hombres, grandes y pequeños, chicos, niños. Todos un día tendremos que presentarnos delante de Dios y ya lo vamos a ver. Y dice: he puesto eternidad en el corazón. Entonces traemos el alma de Dios, traemos el Espíritu de Dios, porque el soplo de vida del Omnipotente, las almas que yo he creado son mías. Pero estando aquí en la tierra, Dios nos da a nosotros esa responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar. Antes que viniéramos a esta tierra, Dios ya nos conocía, porque Él sabía que veníamos a la existencia de este globo terráqueo. En el Salmo 139, esto está hablando para todos. En el Salmo 139 y el verso 13, miren lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el verso 16, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Ya Dios miraba tus entrañas, ya Dios miraba tu cuerpo, sabía el color, la forma que ibas a tener. Y miren lo que dice: bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El verso 16 me encanta: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Interesante. Dios conoció el embrión, los 23 cromosomas de tu papá,
los 23 cromosomas de tu mamá que se unieron en el óvulo y el esperma, y naciste tú y nací yo. Dios ya lo estaba viendo allí. Por eso lo que está en los medios, lo que se le llama la gran carrera, donde participamos con 80 millones de espermas, algunos dicen 320 millones de espermas, otros dicen 800 millones, los más fértiles 1800 millones, y solamente el Creador, Dios del cielo y de la tierra, pudo estar contigo y conmigo, nos dio el privilegio de la vida, de poder venir a esta tierra, para que nosotros, estando aquí en la tierra, el Espíritu Santo nos redarguya de juicio, de pecado y de condenación, y nosotros nos podamos acercar a Él, ya que hemos nacido en esta era. Pero tiene que ser un privilegio de parte de Dios que nosotros nazcamos en esta tierra. Y es interesante porque la Escritura dice que el embrión tuyo y el embrión mío vieron nuestros ojos. Por eso sería algo hermoso que en el día de nuestra muerte no fuéramos a un juicio, sino que fuéramos a una recompensa. Pero Pedro habla del galardón para los impíos y Apocalipsis habla del galardón para los justos. Entonces, aunque el juicio será tanto a justos como injustos, a pecadores como no pecadores, a aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor, que han reconocido al Señor por el sacrificio que su Señor hizo en la cruz del Calvario, que son llamados justos por Él. Pero hay gente que no se acuerda de Él, ni quiere pensar en Dios, ni quiere decir que Dios existe. Pero por eso dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 7, en el verso 1, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. ¿Por qué la Escritura dice eso? Porque es mejor el día de la muerte, porque entonces pasamos a la eternidad con conciencia, a disfrutar de veramente de los deleites de Dios. Y debería de ser una bendición que nosotros como pueblo de Dios pudiéramos disfrutar, porque tendríamos en cuenta que si nosotros hemos tomado en cuenta al Señor estando aquí en la tierra, el Señor dice: el que no se avergüence de mí aquí en la tierra, tampoco yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. ¿Cómo yo no me avergüenzo? Reconociendo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, obedeciendo su palabra como está escrito, porque Él dice: el que me ama debe guardar mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos del Señor? Es hacer lo correcto, es hacer lo justo. Claro, nosotros a veces hacemos cosas incorrectas, a veces hacemos cosas injustas, pero debemos en el caminar de la vida mejorarlo. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Otra versión dice: Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Esto quiere decir que el día de nuestra muerte tendría que ser un día bueno. Por eso dice la Escritura que es mejor el día de la muerte, porque vamos directamente a encontrarnos con nuestro Dios si nosotros le hemos reconocido estando aquí en la tierra. Si tú no le has conocido al Señor, reconoce lo que Él hizo por ti en la cruz, que Él derramó su sangre, que Él murió por tus pecados y Él tiene la única potestad de perdonarte y de escribir tu nombre en el libro de la vida. Es lindo y es interesante conocer al Señor estando aquí en la tierra y tomarle en cuenta para que Él nos pastoree aún más allá de la muerte. Interesante Dios. Y para cerrar, en el libro de Apocalipsis, me doy cuenta de donde Dios dice en el capítulo 20 y el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Eso se llama y después el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En el juicio está el libro del Cordero, el libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de las obras que van a ser abiertos conforme a lo que nosotros hayamos vivido aquí en la tierra. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados. Dice, y los muertos, todos, fueron juzgados por las cosas que estaban escrito en los libros según las obras que ellos habían hecho. Interesante Dios. Qué tremendo es Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y los que no se encontraban escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, y los que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Interesante Dios. Y volvemos al verso que empezamos, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. En Eclesiastés capítulo 3 verso 11 hemos visto que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre entienda esa eternidad que está dentro de él. Está dentro de su espíritu, está dentro de su alma. Hemos visto que el Señor nos está esperando a los justos allá en la frontera de la vida y de la muerte. Pero quiero concluir con esto. La palabra muerte creo que muchos la reconocemos y algunos no la conocen. Muerte no es ser aniquilado. Muerte no es dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Se separa tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra. El soplo de vida vuelve a Dios. Pero tu alma, según tus obras, será resucitado en el día final. Para según tus obras y según mis obras, demos cuenta al Creador de los cielos y de la tierra. La eternidad no empezó cuando nosotros nos vamos. La eternidad empezó antes de venir. Según el Salmo 139, el embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de hacer de mí. Si tú no le conoces al Señor, ven a Él, porque hay una eternidad ya puesta en ti y en mí, y el Espíritu Santo es tan caballeroso que te redarguye de juicio, de pecado y de condenación, estando aquí en la tierra, para que tú abras tu corazón y el Señor pueda venir a tu corazón y sea Él el Señor y el dueño. Y en el día del juicio el Señor te puede decir a ti y a mí, ven, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No está en la voluntad de Dios que los hombres se pierdan, pero el hombre se pierde porque Él quiere. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima, mis amados hermanos.